Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en un miércoles más de estudio. Me da mucho gusto ver, hermano, que ya ha apartado su tiempo en esta noche para nuestro tiempo de estudio y para nuestro pequeño tiempo de alabanza y de oración. El día de hoy, hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de los acontecimientos que pasaron en la Semana Santa. Aprovechando la ocasión, ahora que ya estamos entrando principalmente la Semana Santa, ya pasó el Domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se vienen pues los días más importantes. Entonces, aprovechando la ocasión, estamos estudiando qué pasó en esta semana final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar el día de hoy con lo que estuvimos hablando la semana pasada, en donde nos quedamos. Vamos a continuar el día de hoy porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Así que vamos a hacer una oración y vamos a empezar, vamos a continuar con nuestro estudio. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú estás aquí con nosotros. Agradecemos, Señor, tu infinito amor, tu misericordia. Agradecemos, Señor, tu presencia con cada uno de nosotros. Y gracias porque el día de hoy, Señor, nos permites estar ya listos y dispuestos para atender a tu palabra, para, Señor, saber qué es lo que tú hablas por medio de tu escritura. Ahora que estamos recordando esta semana final de vida de nuestro Señor Jesucristo, danos entendimiento para comprender, Señor, la grandeza de lo que pasó con nuestro Señor en esa última semana, todos los acontecimientos que pasaron hasta que llegó a la cruz y resucitó. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender qué es lo que nos muestra tu palabra acerca de esta semana final de vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos este tiempo pidiéndote, Señor, que tú nos guíes y que nos ayudes a comprender este maravilloso suceso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio de el día de hoy y solamente mencionando rápidamente que parte de este estudio está basado en un libro llamado Una vida perfecta de John MacArthur, en el cual este hermano lo que hace es hacer un acomodo, un compendio total de todos los sucesos de el Señor Jesucristo en los 4 evangelios, los acomoda en un solo escrito y acomoda cosas anteriores, cosas que pasaron después. Es una obra muy completa, la cual nos refleja los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en orden. Por eso he usado parte del material de este hermano, porque nos muestra la vida del Señor Jesús en orden. Mencionaba la semana pasada esta frase que me parece importante recordar. El Señor Jesús no murió para hacer Semanas Santas. El Señor Jesús murió para hacer vidas santas. Aprovechamos la ocasión para recordar los días que vivió nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos, todo lo que pasó. Pero la muerte del Señor Jesús no es para recordarlo en la Semana Santa y ya. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz es para transformar vidas. No es para hacer Semanas Santas, es para hacer vidas santas. Entonces, esto simplemente lo menciono porque debemos tenerlo en cuenta. No se trata de la Semana Santa. Se trata de lo que el sacrificio del Señor Jesús hace en las vidas, hace en nuestras vidas, y que el sacrificio del Señor Jesús nos transforma. No se trata de una Semana Santa, se trata de una vida santa. Entonces, en lo que nos quedamos la semana pasada fue en esto, en los acontecimientos del día lunes. Mencionamos que el domingo es el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y mencionamos cómo esto era una profecía del Antiguo Testamento. Pero también mencionamos el lamento que el Señor Jesús hace por la ciudad de Jerusalén, y ahora estamos en el día lunes. Empezamos a mencionar esto, la limpieza que el Señor Jesús hace en el templo. Esta es la segunda limpieza que el Señor Jesús hace. La primera sucede en Juan capítulo 2 de los versos 13 al 22. Aquí, en la semana final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hace una limpieza nuevamente, que ya lo mencioné la semana pasada. De manera interesante, lo que vemos
cuando el Señor Jesús hace la limpieza es que Él cita las Escrituras, Él cita a los profetas, Él cita lo que Dios dijo por medio de los profetas, que el templo era un lugar de oración, pero que lo habían convertido en cueva de ladrones. Esto fue algo que los profetas antiguos dijeron y el Señor Jesús está mostrando en este momento. También otra cosa importante mencionar es que el Señor Jesús defiende el derecho de los que no son judíos, de los que son extranjeros, por alabar a Dios. Porque la gente donde se estaba practicando el comercio dentro del templo era en el atrio. Recordamos que el templo estaba compuesto de 3 partes. El atrio era lo que estaba en la parte de más afuera. Era el lugar donde los que eran extranjeros, los que no eran judíos, podían entrar a alabar a Dios, donde podían rendir culto. Pero este era el lugar donde estaban haciendo sus negocios y estaban privando a los extranjeros de esta bendición de poder alabar a Dios. Entonces vemos que Jesús lo que hace es defender el derecho de los extranjeros para alabar a Dios. Es importante mencionar esto porque el Señor Jesús tiene en cuenta que la gente, que el mundo, no solamente los judíos, sino de cualquier otra nacionalidad, podían y debían adorar a Dios. Y esta gente que les estaba privando de esto porque estaban haciendo negocios, el Señor Jesús les reprende y por eso hace la segunda limpieza. Cristo defendió el derecho gentil, el derecho extranjero de alabar a Dios. Esto es en lo que sucede en la limpieza del templo. Después de haber limpiado el templo, Juan relata algunos encuentros y discursos que el Señor Jesús dijo ese mismo día lunes, después de la entrada triunfal del domingo, el lunes. Vemos que unos griegos buscan a Jesús en Juan 12, 20 al 26. Vemos después que Jesús anuncia su muerte y vemos que los judíos muestran su incredulidad en Juan capítulo 12. Todo esto sucede después de la limpieza del templo el mismo día lunes. Vamos a verlo rápidamente, esta parte, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, en los versos, precisamente aquí, verso 37, 36, incredulidad del pueblo judío. Dice 12:36. Dice así: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, todo esto sucede, este relato sucede el día lunes después de la limpieza del templo. Suceden estas 3 cosas el día lunes también. Los griegos buscan a Jesús, él anuncia su muerte y vemos la incredulidad de los judíos el día lunes. Luego pasamos al día martes. El día martes sucedieron demasiadas cosas que están relatadas en los evangelios, por lo que solo las vamos a poner enumeradas, no las vamos a ver una por una porque son demasiadas cosas que pasan el día martes. Pero sí vamos no las vamos a ver cada una, pero aquí están anotadas. Entonces, el día martes lo que sucede es que regresan y ven la higuera seca. En lo que sucede el día domingo es que Jesús maldice la higuera. Cuando regresan, ahí está el resultado de esa maldición. Vemos también que los líderes judíos cuestionan la autoridad de Jesús. Vemos la parábola del Señor de la viña y vemos la parábola de la invitación de la boda. Aquel momento en el que el Señor de la viña
hace su viña y después se va él y deja a los trabajadores, ¿no? Manda a algunos para que vayan a ver la viña, no hacen caso hasta que manda a su propio hijo y al heredero lo matan. En la parábola de la invitación vemos que se hace una gran invitación y a todos a los que se les invitó no fueron. Entonces él empezó a invitar a otra gente. Estos son semejanzas del reino de Dios. Para quien estaba dispuesto el reino, no. Entonces a la demás gente se le dio el placer, el privilegio de entrar a las bodas del Cordero. Vemos también el día martes que Jesús es cuestionado con aquel asunto del impuesto y que Jesús dice dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Vemos a la mujer con los 7 hermanos, aquel cuestionamiento de parte de los fariseos, cuando le dicen a Jesús, esta mujer que se casó con los 7 hermanos, ¿de quién será mujer en el tiempo futuro? Y Jesús les dice, bueno, eso pues ya no va a importar, porque en la siguiente vida ya no, el matrimonio ya habrá pasado. Vemos al fariseo creyente. Hay un fariseo que cree en Jesús. Menciono que no todos los fariseos eran iguales, todos tenían conocimiento de la Escritura, pero algunos habían decidido creer en él, y este es uno de ellos. Este fariseo le hace una pregunta a Jesús, Jesús contesta, y el fariseo le dice, sí, bien has dicho, tienes razón. Y Jesús le dijo a este fariseo, no estás tan lejos del reino, a comparación de los demás, porque este fariseo había creído en él. También vemos cómo el Señor habla de aquel asunto, cuando David habla de el Señor le dijo a mi Señor. ¿A quién se está refiriendo? Una cuestión teológica que le da a los fariseos, y los fariseos se quedan sin respuesta alguna. Vemos el martes también que hay lamentos de parte del Señor Jesús sobre los fariseos, que son conocidos como estos ayes, de lamento de lo que iba a suceder con ellos a causa de su incredulidad. Ayes contra los fariseos, cosas que iban a suceder contra ellos. Y vemos una historia muy conocida, la ofrenda de la viuda, aquella mujer que no tenía mucho que dar, que tenía tan solo unas unas pocas monedas que ofrendar, y que lo da todo. Y el Señor Jesús dice, esta mujer ha dado más que todos los demás, porque ella dio todo lo que tenía. Mientras que las demás personas, los fariseos, gente reconocida, lo que hacían era dar sus obras, y esta mujer dio todo lo que tenía. Todo esto sucede el día martes, cuando Jesús está en el templo. Luego el Señor Jesús sale del templo, se pone en el Monte de los Olivos y da todo un discurso que abarca varias cosas. Primero empieza entonces hablando acerca del principio de dolores, o sea, de tiempos finales, profecías del Señor Jesús acerca de los tiempos finales. Específicamente Mateo 24 habla de esto. Entonces, bueno, anticipa el Señor Jesús los tiempos finales del mundo, de la tierra, de la humanidad. Anticipa su venida, que el Señor Jesús va a volver, y les dice que deben estar atentos y que deben velar y orar, porque no saben en qué momento el Señor Jesús va a venir. Es ahí que viene la parábola de las 10 vírgenes, aquellas vírgenes que estaban esperando junto con la muchacha, estaban esperando al esposo. Y tenían que estar atentas y tenían que estar listas, porque en cualquier momento iba a venir el novio. Tenían que estar listas, podía venir en cualquier momento, y esta es una representación de que el Señor Jesús así va a volver en cualquier momento en que nadie lo espera. Entonces, aquí el Señor Jesús da advertencias, anticipos de de las cosas que van a suceder en el futuro, y de que debemos estar atentos de estas cosas. Vemos también la parábola de los talentos. El Señor Jesús habla acerca de cuando estemos delante del Señor y rindamos cuentas acerca de lo que hicimos. Y finalmente el juicio del Hijo del Hombre. Esto es importante. Vamos a ver Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, el verso 31. Dice así:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor Jesús anticipa todo lo que va a suceder en el futuro y su juicio final, cuando Él venga. El Señor Jesús anticipa todo esto en el día martes. Así culmina el día martes y pasamos a el día miércoles. Esto lo encontramos Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Juan capítulo 12 y Lucas capítulo 21. De manera muy interesante, los fariseos y sacerdotes habían decidido no matar a Jesús durante la Pascua. Ellos habían decidido que el viernes no. Esto nos habla de la providencia de Dios y de su plan, que en el sacrificio se cumpliera la Pascua eterna. Porque el Señor Jesús fue destinado para morir el día viernes. El día viernes se sacrificaban a los cabritos, se sacrificaban a los corderos, para la fiesta de la Pascua. El día viernes es cuando el Señor Jesús muere. En palabras de Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos que el día miércoles el Señor Jesús es ungido. Es ungido por una mujer. Y vemos un contraste muy interesante porque mientras que por un lado algunos planean matar a Jesús o cómo matarlo, entre ellos Judas, esta mujer muestra su amor para con él al lavar sus pies con un perfume muy caro. Un perfume que valía casi el salario de un año, y a la mujer no le importó darle a Jesús en ese perfume un año de su vida. La mujer trabajó un año para un día derramarlo sobre los pies de Jesús en señal de adoración. A veces nosotros no estamos dispuestos ni dar un día, ni dar 2-3 horas de un día para rendirle a Jesús. Y vemos el ejemplo de esa mujer, que ella estuvo dispuesta a entregar un año de su vida adorando a Jesús. Un año de su trabajo es derramado en los pies de Jesús. De esta manera tan grande ella le amaba a él. Esta noche fue cuando Judas fue con los sacerdotes y se puso de acuerdo. La mujer decidió invertir su dinero en Cristo. Y en contraste vemos a Judas, que trata de sacar provecho monetario de él. Es un contraste muy triste y que sigue estando muy presente hoy en día en muchos lugares. Así como esta mujer, hay gente que ha entendido lo valioso que es Cristo, que
No importa lo que uno tenga que invertir con tal de que la gente conozca de Él. Pero por el otro lado hay gente que utiliza el nombre de Jesús para sacar provecho y volverse ricos. Vemos un interesante contraste este día miércoles. Mientras unos planean matar a Jesús, una mujer decide adorarle y entregarle un año entero de su vida. Pasamos al día jueves, el principio de la Pascua. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22. El día jueves en la noche es el principio de la Pascua. O sea, de esta celebración que hacía el pueblo de Israel, los judíos, recordando cuando el Señor cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. En este día, el día jueves, en la noche sería la celebración de la Pascua, o sea, la Santa Cena. Los discípulos no comprendían que esa noche sería el momento en que Cristo traería el verdadero significado de la celebración que se hacía en el Éxodo. ¿Se acuerdan qué pasó aquella vez? Ellos sacrificaron algunos corderos y su sangre la utilizaron para pintar en las puertas. Y esta sangre les cubría. Estos animalitos fueron muertos, fueron sacrificados para resguardar la vida de la otra gente. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Entregar su vida para dar vida a más gente. Esa noche, el Señor Jesús cambió el significado, mostró el verdadero significado de esta celebración. Él estando en la cruz, Él dando su vida, Él dando su vida en sacrificio para dar vida a la gente. Esa noche, bueno, a lo largo de ese día, Pedro y Juan fueron designados por el Señor Jesús para preparar la cena y sacrificar el cordero el día jueves. Y en algunas partes el día jueves se sacrificaban los corderos y en otros lugares el día viernes era cuando se sacrificaban los corderos. Entonces, la puesta del sol marcaba el inicio de la Pascua. Cuando se hacía de noche, comenzaba la Pascua. La muerte de Cristo al día siguiente sería el cumplimiento del simbolismo de la Pascua. Ya no habría necesidad de sacrificar todos esos animalitos, esos corderos, porque el Cordero de Dios ya había sido crucificado, ya había sido sacrificado. Entonces, esta noche, la noche del jueves, y toda esa noche y el viernes, es donde ocurre lo más importante. A lo largo de la celebración vemos varias cosas. Estos son todos los sucesos que pasan esa noche, la noche cuando celebran la Pascua, cuando Jesús instituye la Santa Cena. Lo primero que hace Jesús es que lava los pies de los discípulos, en señal de servicio, y les muestra de esta manera su humildad, y a nosotros también, que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Lo primero que Jesús hace antes de comenzar con la celebración de la Pascua es que Él lava los pies de sus discípulos. Después vemos que Jesús identifica a Judas como el traidor. Él ya sabe que Jesús era quien lo había traicionado porque el acuerdo ya estaba hecho. Vemos también que hay rivalidad entre los discípulos. Los discípulos, siempre tan como nosotros, ellos no se están dando cuenta de que están viviendo un día histórico en la eternidad, y ellos siguen teniendo asuntos de intereses. Ellos querían saber quién iba a ser el mayor, ellos querían saber qué lugar iban a tener. Entre ellos traían estos asuntos. No se estaban dando cuenta que esa noche el destino eterno de mucha gente iba a cambiar, y ellos seguían con sus propios asuntos, tan como nosotros a veces. Esa noche Jesús predice que Pedro lo va a negar. Y vemos que Jesús instituye la Santa Cena. Da el significado, el nuevo significado acerca del pan y el vino. El pan que representa su cuerpo, que es sacrificado por nosotros, y el vino que representa su sangre, la cual nos limpia de todo pecado.
Esa noche el Señor Jesús hizo un cambio para la eternidad. Y el Señor Jesús dice que cada vez que celebramos la Santa Cena, anunciamos su muerte, recordamos su muerte y anunciamos su venida. Recordamos esa noche cuando el Señor estaba a punto de ser juzgado. Jesús reconforta a sus discípulos y les promete al Consolador. Les dice, yo tengo que irme, pero vendrá el Consolador. El Consolador vendrá con ustedes. El Señor Jesús también habla acerca de la vid y los pámpanos. Este pasaje es conocido también. El Señor Jesús nos dice en este pasaje que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas que salen de Él. Separados de la rama principal no podemos hacer nada y no podemos llevar fruto. También el Señor Jesús les anticipa el odio del mundo. Lo que Él estaba a punto de pasar es lo que al cristiano en el mundo le espera. El odio del mundo, la contrariedad del mundo, el enojo de la gente. Lo que al Señor Jesús estaba por pasarle es algo que a cada discípulo del Señor Jesús nos espera tarde o temprano. Jesús vuelve a hablar acerca del Consolador. Se los anticipa y se los dice. El Señor Jesús también habla de su muerte y su resurrección, esa misma noche. Se los anticipa. Él va a morir, pero también va a resucitar. Casi al final vemos la oración sacerdotal de Cristo. Este pasaje es interesantísimo porque vemos cómo el Señor Jesús tenía comunicación con el Padre. En el Padre Nuestro vemos un modelo de la oración que el Señor Jesús hace y nos deja. Pero aquí, en Juan 17, 1 al 26, vemos cómo el Señor Jesús oraba. No como ejemplo, sino cuál era su oración verdaderamente. Después de esto, Jesús vuelve a predecir la negación de Pedro. Y finalmente, terminando esto, Jesús va al Getsemaní y se pone a orar. Parece ser en este momento que Jesús comienza a sufrir la presión de lo que estaba a punto de acontecer, porque el momento había llegado. Esa noche es cuando el Señor Jesús está orando, está con el Padre en plena oración, cuando está ahí con los discípulos y que los discípulos se quedan dormidos y el Señor Jesús comienza a sufrir, que empieza a sudar sangre. El momento había llegado. Vamos a verlo rápidamente aquí en Marcos 14. Marcos 14, 41 dice así. Vino la tercera vez y les dijo a los discípulos, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo de los hombres es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Era el instante final. El momento había llegado. Jueves en la noche, viernes a la madrugada, el Señor Jesús estaba a punto de comenzar con el dolor y el sacrificio por la humanidad. La cronología en este momento ya no parece ser muy clara entre lo que pasa el jueves en la noche y la madrugada del viernes. Pero en este lapso de tiempo es que se lleva a cabo el juzgado del Señor Jesús y su crucifixión. Esto, la oración del Señor Jesús pasa entre el jueves en la noche y la madrugada del día viernes. Toda esa noche fue una noche llena de mucha actividad. El día viernes, por la tarde, el Señor Jesús es crucificado. Comenzamos entonces rápidamente con el día viernes y hasta aquí nos vamos a quedar porque vamos a continuar la semana siguiente. Judas llega con mucha gente armada para arrestar a Jesús como si fuera un delincuente. Cristo fue llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado. El Señor Jesús fue juzgado por las autoridades judías. Y en este momento fue cuando Pedro negó al Señor Jesús, como bien lo había profetizado.
Y así es como comienza el día final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siendo arrestado y siendo negado por uno de sus discípulos, mientras que los otros, como el Señor Jesús dijo, se esparcieron, mientras Él estaba sufriendo la ira de Dios para traer salvación para cada uno de nosotros. Hermanos, se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a continuar hablando de esto, que es el día importante, la crucifixión del Señor Jesús, y aún más importante también, la resurrección. No olvide asistir a las actividades, no olvide asistir a los cultos, no olvide entrar a las transmisiones, y si tiene alguna pregunta, aquí vamos a estar para responderla. Que Dios les bendiga y nos vemos. Hasta luego.